Muy buenos días, Brigitte. Realmente encantada con la entrevista de hoy porque es un tema súper interesante. Estoy segura que les va a encantar a todo el público. Así es. Pues mira, qué importante tocar este tema que creo que no muchas veces yo lo he escuchado. Y pues sí es cierto, ¿no? A veces tenemos que saber manejar nuestro temperamento, nuestras emociones, los problemas que pueden pasar en el trabajo. Y yo no sabría cuál sería el protocolo para llevar a una resolución del problema. Exactamente, y lo has mencionado, ¿no? A lo que tenemos que llegar es a la resolución de los conflictos que puedan haber en el trabajo, ya sean probablemente de índole personal, que a veces ocurren entre compañeros de trabajo, quizás con el jefe o quizás simplemente por el ambiente laboral entre todos los compañeros del trabajo. Y esto usualmente ocurre en los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, para esto les voy a dar algunas pautas para que ustedes puedan seguir, para que ustedes puedan resolver estos conflictos, sobre todo desde la persona, desde el yo. Porque primero hay que trabajar el yo para poder resolver conflictos y sobre todo en el ámbito laboral, porque siempre pensamos que el externo tiene la culpa o las personas de tu alrededor, pero menos tú. Y es donde debemos reconocer que la persona primero tiene que realizar un autoconocimiento para luego poder solucionar todo a su alrededor. Entonces vamos a ver ahora mismo, en base a imágenes, sobre este tema. Tal cual. Vamos a ver la primera imagen que vamos a poner en pantalla. Ahí está. Primero quiero decirles de que los conflictos, los problemas, siempre van a existir. Y sobre todo en el mundo entero. Por ejemplo, tenemos los conflictos bélicos, guerras, ¿no? Tenemos los conflictos personales, porque el ser humano piensa tanto que genera conflictos en su mente y es lo que hace muchas veces de que lo expongamos en el trabajo, en el área laboral. Y también tenemos el tema de conflictos amorosos, inclusive como lo ven en la imagen. Pero hoy el tema que nos atañe es el tema de conflictos laborales, como vemos en la figura, ¿no? Cuando no nos ponemos de acuerdo con una persona en el entorno laboral y allí ya surgen problemas mucho más grandes que imposibilitan tu desarrollo profesional e incluso te pueden botar del trabajo. Totalmente cierto, ahí también puede ser una lucha de poder, en realidad, mala comunicación. ¿A qué se debe este tipo de conflictos en su mayoría que suceden así en las empresas? Generalmente el ego personal, porque a veces creemos que somos superior a los demás, generalmente por los títulos que tienes, por tu estatus, probablemente económico, o simplemente por ese ego que tenemos las personas de creernos superior a los demás, ¿no? Entonces esto va a detonar, va a estallar en que no te lleves bien con tus compañeros. Y por eso voy a darles estas pautas, ¿no? Ahí está, perfecto. Pues, por ejemplo, si es que sucede algún conflicto de ego en el trabajo, que a veces puede pasar incluso por celos de los cargos, el trabajo desarrollado en todo este tiempo. Si ves una situación así cercana, ¿qué es lo que podrías hacer? ¿Cómo podrías comenzar a manejar esto? Trabajar primero tu habilidad emocional. Desde ahí comienza absolutamente todo para que nosotros podamos llegar a un buen entendimiento. Reconocerte a ti mismo y luego recién colocarte en la posición del otro, que es lo que vamos a hablar en una de las pautas, que es la empatía. Cuando tú comprendes la situación de la otra persona, vas a comprender que esa persona probablemente esté llena de ego, tenga algunos problemas, incluso hasta psicoemocionales, y vas a encontrar de qué manera tú puedes solucionar el conflicto con esa otra persona. Y ojo, que aquí siempre va a depender del ser humano. Nadie va a venir a solucionarte los problemas. Una persona tiene que reconocer el problema para luego poder solucionarlo. A veces pensamos que un mediador o un negociador, cuando ya hablamos de conflictos laborales en el ámbito del derecho, por ejemplo, viene a solucionar problemas. Pero estos problemas en este ámbito ya son mucho más que tienen que ver con las empresas, conflictos laborales de índole material. Sin embargo, el día de hoy vamos a conversar sobre el ámbito emocional y personal en los conflictos laborales, porque es lo que más abunda en estos tiempos, porque las personas están estresadas, ¿no? Emocionalmente están devastadas por alguna razón, ya sea personal, familiar, y también por el tema amical en el entorno laboral, ¿no? Cuando estos problemitas que les estoy diciendo ahora no se solucionan, ya pasan a niveles
laborales grandes donde ya ingresan personas especializadas. Por ejemplo, personas, árbitros, ¿no? Negociadoras, personas externas que vienen a la empresa a solucionar, a tratar de llegar a un acuerdo, incluso ya con demandas y con todo un tema más estricto, ¿no? Sin embargo, al principio nosotros tenemos que tratar de solucionar estos problemas entre nosotros, con el jefe, con el líder, para que luego no haya estos otros problemas y no tengamos que recurrir a personas especializadas, ¿no? Que es lo que se quiere generalmente en el ámbito laboral. Vamos a ir con la siguiente imagen, a ver qué tenemos ahí. Primero tenemos que reconocer, como les decía, el vínculo que tenemos con la otra persona. Pónganse un ejemplo, y es muy claro. Yo tengo un vínculo con la persona que trabajo al lado, en una oficina, ¿sí? Compartimos una misma área, imaginemos. Yo soy abogada, la otra persona es abogada, pero tiene su cubil, su escritorio y yo también. Ese vínculo no se va a poder separar porque ya trabajamos juntas. Entonces va a generar, ¿no?, emociones allí. Si ese vínculo no está claramente definido, con cada uno, con sus libertades, con su delimitación, en espacio, en derechos, en todo, va a haber problemas, como lo vemos en la imagen, ¿no? Y ahí ya vienen los problemas emocionales y mentales. ¿Por qué? Porque si yo no me llevo bien con esa otra persona con la que mantengo un vínculo, con la que la voy a ver todos los días, de 8 a 5 de la tarde, durante 1 año o 2 años, dependiendo del tipo de trabajo que tenga, va a generar el punto 2, como vemos en la imagen, va a generar el problema, que es esa lucha de poder, esa lucha de egos, que quien ocupa quizás más espacio. Es tan simple, a veces en el trabajo peleamos por el simple hecho de ocupar más espacio. Estamos las dos con nuestro escritorio, pero yo quiero más espacio que tú, ¿sí? Quiero más espacio respecto del volumen de la música o la forma en la que yo hablo por mi celular. No me gusta que tú hagas bulla, pero yo hago bulla al hablar. ¿Sí? Mis alimentos que traigo al trabajo huelen, de la otra persona no le gustan los olores. Estos pequeños conflictos ya están generando malestar en ese ambiente de trabajo. Entonces surgen los problemas. Tenemos que reconocer entonces de que debemos de tratar de que haya igualdad, ¿no? Ponernos de acuerdo. Para ello viene el punto 3, que es la comunicación, como ven en la imagen. Si a mí no me gusta algo en mi entorno laboral con esa persona con la que mantengo un vínculo, pues tengo que conversarlo. Y es la solución para absolutamente todo, la comunicación. Siempre lo he mencionado, ¿sí? Cuando nosotros lo conversamos, lo hablamos, llegamos a un buen entendimiento. De pronto, yo le puedo decir a esa persona, hasta darle consejos. Huele su comida exageradamente, yo le puedo dar consejos de una manera muy proactiva, muy eficaz, de decirle, puedes cocinar de esta manera, ¿no? O prepárate esto. De pronto habla muy fuerte, puedo decirle, o incluso con el ejemplo enseñarle, ¿no?, de cómo se habla por teléfono para no invadir el espacio personal, definir el espacio, ¿no? Mira, estás colocando tus papeles en este lugar, este es mi espacio, o si quieres hoy, si no tienes espacio, coloca hoy. Yo mañana quizás también ya lo voy a ubicar. Entonces, la manera en la que nos entendemos los seres humanos definitivamente es la comunicación. Allí es que tenemos que reconocer estos 3 pasos para definir el problema, para entenderlo y para luego recién aplicar las estrategias para que nosotros podamos resolver cuando ya estemos ya en el problema. Pues qué interesante que ponemos a pensar un poquito más en eso, ¿no? Porque mientras tú hablabas, yo me puse a analizar de repente cuando yo alguna vez he tenido algún inconveniente, algún problema en el trabajo y no se sabía cómo solucionar, y creo que el principal problema es la comunicación, porque no muchos tampoco abordamos el tema de saber cómo comunicarnos ante otros, y no solo en el trabajo, sino con la familia, con la pareja, en general con todos, ¿no? Y ahí puede haber un problema que puede ser primordial ahí. Y has mencionado un punto súper importante, porque la comunicación no solo se aborda hablando. Siempre pensamos que yo ya lo conversé con ella, pero no entiende, decimos, ¿no? No entiende, está cerrada o está cerrado. Pero que la comunicación solo pensamos nosotros que se trata de hablar. Y no, el hablar solo es un 7%. Las palabras, ¿sí?, solo es 7%. El 53% es tu comunicación no verbal, de cómo te comunicas. Es decir, la otra persona no te va a entender así le des un discurso de 1 hora. Las personas, cuando les hablas mucho, no te entienden. El ser humano entiende cuando tú te acercas a esa otra persona y te comunicas de manera no verbal, pero asertiva. Por ejemplo, si yo
tengo que conversar contigo para solucionar este problema de la oficina, me acercaré con un lenguaje corporal súper abierto, ¿no? Amable, mis ojos, mi boca, mi rostro, mi posición. No voy a ir así, ¿no? No voy a ir con las manos acá atrás. Mira, puedes hacer esto, mira mi gesto, ¿no? El ceño fruncido, el tono de voz, es el otro 27% que aplico allí. Si yo voy con mi tono de voz alto, ya estoy amedrentando a la otra persona, ya le estoy diciendo que yo quiero mandar y que no quiero ponerme de acuerdo, sino que quiero que esa persona entienda y denigrar a la persona, ¿no? En tema de comunicación. Entonces, entender que primero es la comunicación no verbal, la forma como yo me apersono, mira la posición de manos como le voy a explicar, mira, hoy pones acá los papeles, yo mañana ya lo voy a ocupar, ¿sí? Miren mi rostro, la sonrisa. Entonces, entender que esa comunicación, como tú lo has mencionado, es sumamente importante, pero con estos 3 elementos, ¿no? Que es la comunicación no verbal, el tono de voz que voy a utilizar y las palabras, que es lo mínimo en realidad, ¿no? Y en el tono de voz, tener muy presente de que jamás debo gritar, no debo gritar, no debo alzar la voz, porque allí ya estoy perdiendo ese tema de solucionar los problemas. Así es. Vamos a ir con la siguiente imagen. Por favor, señor director. Ahí está. Exactamente, y ahora les voy a dar esas pautas, ¿no? Que hay un protocolo para seguir respecto de reconocer los problemas y solucionarlos. Vamos a pensar cómo resolvemos este problema. Muchas veces pensamos que la resolución de problemas laborales es acudiendo directamente al jefe. Luego quedas como el quejón, ¿no? Como que tú no puedes solucionar tu problema, tienes que recurrir al jefe y esto se hace más grande. Lo ideal en este tema de conflictos laborales, yo les recomiendo es que ustedes solucionen entre 2 los problemas. Primero, cuando no hay salvedad, no hay ninguna vía abierta, canales de comunicación que yo pueda hacer para solucionar este conflicto, recién recurro a mi superior, a mi jefe u otras personas, ¿sí? Entonces, ese es el primer consejo que les voy a dar. Y segundo, como vamos a ver en la imagen, es el tema emocional. Tengo que reconocer mis emociones. ¿Qué me trae a este conflicto? Preguntarme, ¿no? ¿Qué me trae a este conflicto? ¿No me gusta algo de la otra persona? ¿Por qué no me gusta? Preguntármelo. Me voy a casa y, ¿sabes qué? Lo converso incluso hasta con mi esposo, con mi entorno más cercano. Me molesta la otra persona. Quizás allí te van a dar algunas soluciones y alguna manera de actuar y tú también vas a ampliar ese foco. Vas a abrir tu mente para que al día siguiente vayas con una mente lúcida y puedas expresarte de la mejor manera con la otra persona, ¿no? Reconocer tus emociones primero. ¿Por qué? ¿No? Y luego autorregularlas. En el trabajo, al día siguiente a las 7 de la mañana, te autorregulas. Vas, observas, te comunicas de la mejor forma, tranquilamente, manteniendo la calma, la serenidad y sobre todo aportando palabras adecuadas, precisas y exactas. Porque donde tú digas una palabra que amedrente a la otra persona o que la haga sentir incómoda, ya estás cortando el canal de comunicación. Así es. Vamos a ir con la siguiente imagen, por favor, en pantalla. Justamente ahí estábamos hablando del tema de las emociones, ¿verdad? Exactamente, estamos hablando ahí del tema de la autorregulación, ¿no? En eso de ponerte, autorregularse es mantenerte en un nivel bajo cuando se debe e ir subiendo cuando tú debes mostrarte más proactivo, ¿no? O hablar algo decisivo, entonces vas subiendo. Y cuando ves que la situación está caliente, te desregulas, vas bajando los decibeles, tu nivel de... Cada uno se conoce, ¿no? Cómo reacciona ante determinadas situaciones. Y en el otro lado vamos a ver qué es la comunicación asertiva, como se los dije, decir las palabras adecuadas en el momento exacto. Por ejemplo, aquí que les doy un tip es no decir, pero cálmate. Siempre pensamos, ¿no? Sí, a veces esa es la palabra que comienza toda la pelea también. Exacto, porque la otra persona está asumiendo que tú le estás diciendo que esa persona está alterada. A nadie le gusta que le digan qué hacer o cómo mostrarse. Entonces, ese es el primer concepto que les voy a dar en el trabajo. Jamás digan, pero cálmate, tranquilo. No, no digan eso. Más bien, actúen, ¿no? Ven, tomemos asiento. Eso es un sinónimo de decir cálmate. ¿Tomamos asiento? ¿Nos vamos a tomar un juguito? Y ahí lo conversan. Ya estás dominando esa comunicación en el conflicto. Ahí está. Vamos a ir con la siguiente imagen, por favor. Y aquí van los mensajes puntuales, estas pautas, este protocolo que debemos seguir si nosotros somos
y estamos preparados en estas habilidades cognitivas, emocionales y sobre todo para solucionar los conflictos, ¿no? Primero el tema de pensar, ahí está nuestro cerebro, nuestra cabeza, que se va a autorregular. Segundo, tenemos que buscar la colaboración. Es decir, yo no puedo solucionar todo en el tema laboral. Tengo que hablarlo con la otra persona y si no, con mi entorno también, ¿no? Porque hay personas también que pueden ser mucho más allegadas con la persona que tú tienes el conflicto y ellas pueden interceder incluso. Y aquí ellos incluso actúan de mediadores o negociadores y es muy bueno. Aquí les doy un tip de que si ustedes no tienen mucha llegada con la persona que tiene problemas, pero ven que otros son sus mejores amigos y tú tienes, sí, cierto entendimiento con esas otras personas, hablarles de alguna manera para que hagan entender a la otra persona. Entonces ellos van a actuar de mediadores y negociadores, van a hacerle entender, ¿sí? Y va a solucionar el problema en sí, ¿ya? Entonces la colaboración. Aquí asumamos de que todos los colaboradores, todas las personas que trabajamos en la oficina, todos son colaboradores. No pensemos en el yo, ¿sí? Hay que desterrar el yoísmo, ¿no? El decir yo trabajo en esta oficina, no, nosotros trabajamos, somos un equipo, ¿no? De esta manera activamos esta palabra que es la colaboración. Incluso intrínsecamente, porque cuando nosotros hablamos constantemente, somos un equipo, las personas asumen eso. Y cuando hay que resolver problemas, vamos a actuar en equipo, en grupo, y es mucho mejor. La unión hace la fuerza. Entonces, por eso es tan importante que con las palabras en el ámbito laboral manejemos todas estas situaciones. Luego tenemos la empatía, ponernos en el lugar del otro. Quizás la otra persona no te entiende porque esa otra persona no comparte lo que tú sientes y es algo que se tiene que trabajar bastante. Son habilidades emocionales que incluso requieren hasta talleres, ¿sí? Hay talleres de clown, talleres incluso de teatro, de impro, que ayudan a que uno sea empático con los demás. ¿Y esto por qué ocurre? Muchas veces me lo preguntan. ¿Por qué yo no soy empático? ¿Por qué no pienso en la otra persona, solo pienso en mí? Porque desde pequeños nos han criado así. Y eso tenemos que trabajarlo. Hoy en día las empresas en el entorno laboral buscan personas que sean empáticas, asertivas, que colaboren, ¿sí? Entonces hay que trabajar esto. Mira, qué detalle interesante has comentado, el tema de la empatía, porque sí es cierto, ¿no? Antes de, digamos, como dijiste, ¿no? Antes de yo explotar, no saber manejar mis emociones, comenzar a gritar, comenzar a hablar, de repente irme a quejar con el jefe, ¿por qué no de repente llevar la situación de una forma un poco más amable, llegar a un acuerdo de repente mutuo y que el problema no se haga muchísimo más grande porque ya más grande también agobia a ambas partes? Exacto, agobia a ambas partes, al entorno, a todo el equipo. También, es incómodo. Exactamente. Y sobre todo llegamos al tema de reputación de la empresa, ¿no? O de la institución a la que tú representas. Entonces, hay incluso, hoy en día, ¿qué es lo que decimos de las entidades públicas? Decimos, ay, las entidades burocráticas, es un tema, sí, ¿no? Sí, incluso si nos ponemos a pensar en que tenemos que hacer algo en una entidad pública, ya es una molestia, incluso antes de salir de casa. Exacto, y eso nos lleva a la reputación, ¿no? Pero ¿quiénes hacen que esta reputación sea negativa ante el público? Pues los trabajadores, porque quizás los trabajadores viven en un entorno laboral totalmente terrible, estresados y con conflictos laborales pues frecuentes, ¿no? E incluso se dice la Organización Mundial de la Salud y la OIT, la Organización Mundial del Trabajo, una de las metas que tienen cada año es que se maneje los conflictos laborales de forma asertiva y eficaz, porque lo que se busca actualmente en la sociedad es que el ser humano trabaje en un entorno laboral súper tranquilo, relajado, porque estamos expuestos a tanto estrés, ya sea virtual, las redes sociales, incluso por cómo la vida es tan rápida que se lleva a pasos agigantados. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que busca es esto, ¿no? Incluso se piden reglamentos, manuales, hay protocolos a seguir en las empresas para que constantemente se esté vigilando de que las personas trabajen tranquilos, sin estrés, ¿no? Y en el mejor entorno. Pues coméntame, ¿tenemos alguna otra imagen más? Sí, por ahí tenemos 2 pautas más, que es el pensamiento crítico, ¿sí?
¿sí? Si ustedes se pueden grabar estas 4 pautas que yo les estoy dando, van a ver cómo van a solucionar sus problemas en el entorno laboral. El pensamiento crítico es que nosotros analicemos los pros, ¿no? Los contras, ¿no? Que tiene el problema en sí. Desde un punto de vista sumamente imparcial. ¿Sí? No nos pongamos de un lado ni del otro. ¿Qué quiere decir? No me pongo de mi lado, lo que yo quiero, lo que a mí más me va a beneficiar, no, sino de forma imparcial. Cuando un ser humano piensa de esta forma, realmente va a lograr objetivos en el entorno laboral, en todo ámbito de su vida, ¿sí? Y el segundo, la comunicación asertiva, ¿no? Pensando siempre en el otro, diciendo las palabras correctas, comunicándote de manera eficaz, sin gritar, y sobre todo pensando en que debemos solucionar los problemas, ¿no? Y hacerle un bien a la sociedad, hacerte un bien a ti mismo y por ende crear un clima laboral bonito, estable. Perfecto, y vamos con la última imagen en pantalla, por favor. Ah, esta es la última. Por ahí creo que tenemos que... Sí, creo que es la última. Esta es la última. Entonces, hagamos un breve resumen para que, si es que de repente llegaron a la mitad de la entrevista, al toque tomen notas. Exactamente. Yo quiero darles un consejo aquí. Siempre vemos los conflictos laborales, en general un problema o un conflicto, como si fuese algo malo en la vida. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que pensar de que el conflicto es una oportunidad y que de las oportunidades se aprenden, de las oportunidades hay cambios trascendentales en la vida, ¿no? Y que debemos adaptarnos a esos conflictos. Si sucede algo pequeño como ese problema con mi compañero del tema de los escritorios, es un conflicto pequeño, pero a futuro te vas a dar cuenta de que puedes manejar esas situaciones, que son pequeñas, pero cuando llegues quizás a ser líder, a ser jefe, vas a tener situaciones muy parecidas, pero a otro nivel, y vas a poder solucionarlas. Entonces, pensar que el conflicto siempre va a ser una oportunidad para mejorar, para adaptarte, para cambiar y para lograr mejores objetivos. No vean el conflicto como que de miedo, y yo no soy conflictiva, decimos a veces, ¿no? Yo siempre me llevo bien con todos. Por ahí puede ser algo malo, algo negativo, porque quien no tiene conflictos realmente significa que no estás viviendo, porque la vida en general se trata de estar adaptándote, de que haya nuevas emociones, de conflictos, de cómo solucionarlos, porque eso es lo que te hace vivir. Entonces no veamos el conflicto como algo negativo. Ese consejo les voy a dar. Ahí está, perfecto. El consejito es cierto, ¿no? Porque a veces igual los conflictos existen en nuestra vida para llevarnos a otro punto, o sea, a otro nivel, y puede ser positivo, o sea, hacernos aprender nosotros mismos, madurar un poco más, incluso de repente este problema puede traer una solución más beneficiosa para todos, para toda la empresa, para todo el equipo. Entonces, no hay que verlo como algo malo, cambiemos el chip, justamente lo que tú decías, y comencemos a ver las cosas un poco más de manera positiva. Exactamente, ¿no? Y sobre todo en el entorno laboral, porque pasamos más de 8 horas en el trabajo. ¿Y qué es lo que queremos? Creo que vivir tranquilos, ¿no? 8 horas por 5, ¿cuántas horas das de tu vida en el trabajo? Así es, sí, no, creo que lo que más queremos todos es paz en nuestra vida. En todo aspecto, ¿no? Ahora hemos hablado del tema del trabajo, de repente más adelante vamos a hablar del tema en casa, en familia, en pareja y mucho más, ¿no? Porque el tema es bastante amplio. Agradecerte por haber venido el día de hoy. Me gustaría que nos comentes cómo la gente te puede contactar. Claro que sí, vean nuestras redes sociales, Agramonte Escuela en Facebook, en Instagram y también por WhatsApp nos pueden contactar si ustedes necesitan asesorías personalizadas. Pasan por algún tipo de estos problemas y no pueden ustedes cómo salir, están estresados, pues contacten con nosotros, reciben una asesoría especializada, nosotros trabajamos con ustedes y vamos a trabajar sus habilidades para que ustedes logren sus objetivos. Así que estamos abiertos para ustedes, contáctenos y a mí también me encuentran como Paola Agramonte en redes sociales.